Arqueología clásica. Estrabón, Eratóstenes y otros sabios de la antigüedad llamaban a este mundo conocido oikumene o ecúmene en la actualidad. Este mundo conocido o habitado por el ser humano guarda varios misterios esperando ser descubiertos también. La arqueología es una buena herramienta para ello, a través de los vestigios que las sociedades humanas que han poblado las distintas partes de la Tierra van dejando. En este caso hablaremos de una muy pequeña proporción de este ecúmene, las antiguas Grecia y Roma, de las que se encarga investigar la arqueología clásica, a partir de su cultura material, sus textos y datos medioambientales. Para hablar de la arqueología clásica es importante comenzar a hablar de Roma como un centro cultural para visitantes de Europa y América. En él la gente visitaba las ruinas, comentaba, aumentaba su bagaje cultural y después se lo llevarían a sus países de origen. Pero también es importante hablar de Pompeya y Herculano. Los descubrimientos arqueológicos de las ruinas de estas ciudades a mediados del siglo XVIII permitieron conocer las obras de la antigüedad romana. Con el deseo de recuperar las huellas del pasado, se pusieron en marcha varias expediciones para reconocer las obras antiguas en sus lugares de origen. Asimismo, se realizaron otras expediciones en Palmira, Baalbek, Grecia y otras partes de Egipto. Se comenzaron a estudiar en general todas las épocas históricas. Surge este amor por lo antiguo, por las ruinas, un interés romántico incluso por la arqueología, pero este interés creciente por las piezas arqueológicas también propició el expolio y el coleccionismo, un mercado negro que sigue existiendo. Por eso la arqueología hay que considerarla en este caso como un primer paso al estudio científico de los restos materiales de las culturas de la antigüedad, frente a estos coleccionistas, expoliadores o simples curiosos, aunque al principio los métodos se parecieran un poco. Otra etapa importante de los comienzos de la arqueología clásica ocurrió durante el siglo XIX, cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann dirigió varias expediciones a Grecia y a Turquía, en las costas del Mar Egeo. Schliemann excavó primero en Turquía y halló lo que él pensó que eran periodos de la gran ciudad de Troya, que había sido descrita en la Ilíada. Schliemann también excavó en Micenas buscando la tumba de Agamenón, que dirigió nominalmente la campaña aquea contra Troya. Pero el estilo de investigación de Schliemann era poco delicado. Buscaba el monumento, el tesoro, la pieza especial. Sus excavaciones eran rápidas, abarcaban grandes extensiones de terreno y eran insensibles a restos de otras civilizaciones o culturas o a materiales de uso doméstico, por lo que provocaba un gran destrozo a su paso. Otros arqueólogos siguieron a Schliemann y llevaron adelante investigaciones más científicas en estas mismas orillas del Mar Egeo. La arqueología clásica contemporánea en Europa se ha focalizado en objetivos menos ambiciosos, buscando saber más de la vida cotidiana de los ciudadanos comunes de esas grandes civilizaciones. Por ejemplo, las vasijas griegas. Algunos de estos elementos materiales pueden parecer simples a primera vista, pero en realidad pueden decirnos mucho más de lo que creemos. No son simples recipientes los que se ven a continuación. Cada uno tenía un propósito y reflejan una gran parte de la vida cotidiana en Grecia y Roma. Las ánforas dicen tanto de las sociedades que dentro de la arqueología existe la especialidad en anforología. Fueron empleadas primero por los egeos, en la ciudad cretense de Nosos, y más tarde por los antiguos griegos y romanos como principal medio de almacenamiento de la uva, el vino, aceitunas, aceite de oliva, cereales, pescado y otros productos básicos. Se elaboraban a gran escala en los tiempos de la antigua Grecia y su uso fue común en todo el Mediterráneo hasta el siglo VII. Las cráteras son vasijas cerámicas de gran capacidad, destinadas a contener mezclas de agua y vino con la que se llenaban las copas, porque los antiguos rara vez bebían el vino puro. Se llevaba al lugar de la comida y se depositaba en el suelo o sobre una tarima. El copero, en latín pocilator, administraba el líquido con un cucharón y llenaba las copas de los invitados. Proviene del verbo griego keranimi, que significa mezclar. El alabastro es originalmente una variedad de sulfato de calcio, pero en griego designaba una vasija sin asas, pues el alabastro era utilizado para elaborar vasijas de perfumes. El enocoe es una jarra de vino que sirve para sacar el vino de una crátera, donde ha sido aguado antes para servirlo.
Cumple una función similar al olpe y se caracteriza por una única asa y un tamaño de 20 a 40 centímetros. El pitos es una vasija grande, habitualmente de forma ovoide y panzuda, aunque también se han encontrado con diferentes formas. Se utilizaban para conservar cualquier cosa, pero sobre todo cereales y aceite. Los pitos podían alcanzar una altura incluso superior a la humana. Son típicos del período minoico. Se hallaron en abundancia entre los restos del Palacio de Nosos, pero también en el yacimiento submarino de Uluburun, lo que parece certificar su uso en el transporte de mercancías. Las pixis o píxide es un recipiente de cerámica griega usado para contener ungüentos, afeites, cosméticos, abalorios o joyería. Es un bote, tarro o caja cilíndrica, con tapadera pero sin asas y de muy diversos tamaños, forma y decoraciones. Según una malinterpretación de Erasmo de Rotterdam, Pandora cargaba una píxide. Por eso decimos caja de Pandora, pero ella en realidad realmente portaba un pitos. Algunos ejemplos de arqueólogos clásicos son Emily Vermont, Alan Weiss, Arthur Evans y Dorothy Land. Resaltaremos la importancia de Evans y Weiss, pues contribuyeron al descubrimiento y decodificación de las tablillas micénicas, conocidas como lineal A y lineal B. Las tablillas micénicas se encontraron en las excavaciones del Palacio de Nosos realizadas por Arthur Evans entre 1900 y 1906. La lineal pertenece a una familia de escrituras silábicas que se emplearon en el Egeo durante el segundo y primer milenio antes de Cristo, junto con la escritura jeroglífica cretense. A excepción del silabario chipriota y la lineal B, los otros sistemas siguen sin ser descifrados. Aunque no se sabe con certeza su lugar de origen, todas las inscripciones aparecen principalmente en tablillas de arcilla en los palacios, por lo que se ha concluido que la lineal B se empleaba para la administración palacial, de manera que dejó de utilizarse coincidiendo con la caída de los centros palaciales. La finalidad de estas inscripciones era la de registrar la administración del palacio durante un periodo de un año. Una vez que pasaba este año administrativo, se destruían las tablillas y se comenzaba de nuevo. Las tablillas son listas de compras, ventas o entregas de productos manufacturados o materias primas, de ganado, esclavos particulares, talleres, inventarios, ofrendas a deidades o santuarios, etc. A pesar de que los textos son monótonos, han ayudado a conocer de primera mano aspectos de una sociedad anterior a la griega arcaica. Se ha podido descubrir cómo funcionaba el gobierno de esta cultura, los tipos de trabajos dentro del palacio, su economía, nombres de principales dioses, tipos y partes de armaduras y carros, unidades de medida, fases de elaboración de algunos objetos, nombres de territorios, fiestas populares, etc. Muchos de los documentos hallados en la lineal A tenían una función administrativa. Estos se han hallado en palacios y en otros edificios donde se ejercía una función de control económico y de personas. Hay de dos tipos, tablillas de arcilla y nódulos. La escritura en tablillas de barro no es muy práctica, es muy poco adecuada para el grabado de líneas como las empleadas en el lineal A. De ello se deduce que se escribía sobre otros materiales que han desaparecido, como papiro o pergamino. Las tablillas de barro no eran más que listas de personas o bienes que se guardaban durante un año contable. Han sobrevivido gracias al incendio de los edificios en los que se encontraban los archivos, con lo que el barrio se coció y se han conservado el material y los textos. Por otra parte, algunos textos de lineal A están asociados a contextos religiosos. Se han hallado en santuarios, en cuevas o en tumbas, sobre diversos soportes como tablas de piedra, copas, hachas, figurillas y otros objetos votivos. Las más comunes de este tipo son las halladas sobre tablas de piedra que aparecen muy dañadas debido a que durante algún ritual religioso se hubieran roto deliberadamente. Sobre el Vesubio. La erupción del Vesubio del año 79 se desarrolló en dos fases. Una erupción pliniana que duró entre 18 y 20 horas y produjo una caída de piedra pómez y ceniza hacia el sur del volcán que se acumuló, seguida de un flujo piroclástico en una segunda fase que se concentró hacia el oeste y noroeste. Oplontes y Herculano recibieron el peso de las marejadas y fueron enterradas por una fina capa de ceniza, piedra pómez, fragmento de lava y depósitos piroclásticos, mientras Pompeya, la capa que sepultó Pompeya, alcanzaba más de 2 metros.
Se calcula que aproximadamente murieron 5.000 personas durante la erupción del monte Vesubio. Se dice erupción pliniana en honor a Plinio el Viejo, que como nos cuenta su sobrino Plinio el Joven, había acudido para explorar lo que ocurría durante la erupción y ayudar a sus conocidos. Plinio el Joven, que es el testimonio directo que tenemos de esta erupción, nos cuenta: amplias capas de fuego iluminaban muchas partes del Vesubio. Su luz y su brillo eran más vívidos por la oscuridad de la noche. Era de día en cualquier parte del mundo, pero allí la oscuridad era más oscura y espesa que cualquier otra noche. La erupción del Vesubio sepultó Pompeya y la conservó durante cientos de años tal y como era en el siglo I. Las excavaciones comenzaron en el siglo XVIII y ya entonces la ciudad romana llamaba la atención de viajeros de distintos países. Hoy es una de las principales atracciones turísticas de Italia. Incluye la Villa de los Misterios o la Casa del Fauno. Gracias a restos arqueológicos también se ha podido determinar que la fecha correcta de la explosión del Vesubio fue el 24 de octubre y no el 24 de agosto como se dice por tradición. El arqueólogo Laurent Alapont explica cómo se hicieron estas copias de los pompeyanos, como vemos aquí en forma de un perro. Las personas, los animales y las plantas quedaron cubiertos de ceniza. Con la lluvia, el fango y la ceniza se creó una especie de arcilla que se endureció con el calor de la lava que la cubrió posteriormente. Una vez que la materia orgánica se descompuso, quedó en este material un espacio vacío con la forma de los seres que estuvieron allí sepultados. En el siglo XIX, a Giuseppe Fiorelli, que entonces era director de las excavaciones, se le ocurrió la idea genial de rellenar ese espacio vacío con yeso. Después fue retirando la arcilla que cubría el yeso y así obtuvo un negativo de la imagen de la persona, el animal o la planta que allí pereció. A la punta clara que en el interior de los calcos están los esqueletos de las personas, de los animales o los restos orgánicos de las. Ahora vamos a hablar de este hallazgo de un termopolio, que es un lugar donde se servía comida y bebida a los habitantes. Está intacto, decorado y tiene aún restos de alimentos. Hay un gran descubrimiento en los envases con restos de esta comida que se vendía en la calle y que es el origen de la comida para llevar. De hecho, era costumbre de los pompeyanos consumir alimentos y bebidas calientes al aire libre. Las decoraciones del mostrador del termopolio muestran en el frente la imagen de una ninfa, una Ereida, a caballo en un entorno marino, y en el lado más corto la ilustración probablemente de la misma tienda como un letrero comercial. En el lado derecho vemos un graffiti también encontrado en Pompeya, donde se ve la imagen de un personaje crucificado. Tiene forma de burro porque así se asociaban a los judíos en ese momento. Tiene la cruz haciendo clara alusión a esta religión y es un hombre adorando a este dios. Este graffiti representa una burla de un soldado romano hacia un seguidor de esta religión, pues para los romanos era un hecho risible que se creyera en un dios que estaba muerto. Aquí vemos el resto de un perro conservado íntegramente y una moneda, de la que también va a hacer estudio la arqueología. En este caso tenemos a Julia Augusta, una de las mujeres más importantes de la historia del Imperio Romano, y de esta área de las monedas se encargará la numismática, que va a ser considerada una ciencia auxiliar o independiente de la arqueología. En el lado reverso de esta misma moneda se ve a la Mater Deum, es decir, a la diosa Cibeles, que es una diosa de origen extranjero y que retomaremos más adelante. Las tabelae de ficciones o tablillas de maldición son una de las fuentes fundamentales para el estudio de la magia en el mundo antiguo. Su principal función era someter a la víctima a la voluntad del defingens, es decir, el que realizaba o el que encargaba a un profesional la realización de la maldición. Pero de eso hablaremos con mayor profundidad en el próximo video. Espero que esta primera parte les haya gustado y os sido de utilidad. Vale, Teomnes.